Operaciones de la clase Geometry. La clase Geometry del estándar OGC representa la base de todos los tipos de geometrías espaciales, tanto las simples, como son los puntos, las líneas, los polígonos, como también las compuestas, multipuntos, multilíneas, multipolígonos, y la usan tanto PostGIS como el paquete SFDR. Y en esta presentación vamos a ver las operaciones de esta clase. Respecto a las operaciones, abarcan un rango amplio para el análisis y la manipulación de datos espaciales. Aquí se muestra una selección que he hecho de estas operaciones para las presentaciones de bases de datos espaciales. Por supuesto, estas no son todas las operaciones disponibles, hay muchas más. Respecto a la clasificación, se pueden clasificar de diversas formas. Este primer grupo es bastante frecuente encontrarlo en distintas clasificaciones. Los otros grupos varían y se pueden dividir en varios subgrupos. Yo los he dividido pero no le he dado un nombre adicional. Todas estas operaciones son del estándar OGC, pero cada sistema también implementa operaciones adicionales que no son del estándar OGC. Por ejemplo, aquí podemos ver para PostGIS, podemos consultar esta primera operación, por ejemplo, y aquí tenemos esta parte de aquí, que nos indica que forma parte del estándar de OGC y que también forma parte del estándar ISO. Sin embargo, si tomamos la operación esta, por ejemplo, no aparece nada del estándar. Las operaciones del estándar las vamos a encontrar tanto en PostGIS como en el paquete SF para R. Y las operaciones adicionales dependerán de la implementación que se considere. En el resto de la presentación lo que se hace es repasar estas operaciones para un ejemplo sencillo que he generado, usando PostGIS y QGIS para poder ver los resultados que se obtienen. No voy a hacer un recorrido exhaustivo por todas las diapositivas que he generado, sino lo que voy a hacer es mostrar su interpretación y mostrar cómo generar los resultados. Vamos a empezar viendo las operaciones de relaciones espaciales y las vamos a ver para cada tipo de geometría. Comenzamos con las relaciones espaciales entre polígonos. Aquí tenemos los polígonos que vamos a usar en los ejemplos. Están representados usando transparencia en los colores, por lo que si los colores de la escala no coinciden totalmente con los de los polígonos, es porque hay solapamiento. Lo podemos ver claramente para este polígono rojo, en la parte solapada con el azul, o también para este polígono verde, que tiene una tonalidad bastante distinta de la de la escala. Para que la definición de las coordenadas fuera simple, he considerado coordenadas geográficas, en grados, y el eje de coordenadas está definido por el ecuador y el meridiano cero. Las operaciones las he realizado tanto en PostGIS como en SF. He usado SF para la representación gráfica. Podría haber accedido a PostGIS desde R para hacerla, pero he preferido hacerlo así también para comparar las operaciones. Aquí tenemos el código que he usado para generar los polígonos y también para obtener las relaciones espaciales que hay entre ellos. Lo podemos reproducir en PostGIS y es lo que voy a ir haciendo. Ya tengo PostGIS abierto y lo que voy a hacer es crear una base de datos que, como ya tengo un ejemplo, se va a llamar ejemplo 2 y le voy a asignar la extensión PostGIS. Aquí tengo el esquema y aquí tengo las tablas. Abro la herramienta de SQL puedo copiar y pegar estas instrucciones y ejecutarlas. Como resultado, me ha creado la tabla polígonos con los polígonos que he definido.
Y si ahora nos venimos a QGIS, podemos conectarnos a esa base de datos y aquí tenemos la tabla polígonos. Esos son los polígonos que hay representados. Si quisiéramos ver dónde nos hemos situado, podemos venir aquí y ahí estamos. Ahí están nuestros polígonos. Nos da lo mismo porque simplemente lo único que queremos es mostrar las operaciones. Voy a eliminar esta capa. Aquí tenemos el resultado de la consulta. Para cada par de polígonos se obtiene el resultado de las operaciones de relación espacial. El resultado de todas estas operaciones es booleano. Para que la tabla no saliera tan extensa, lo que he hecho ha sido seleccionar las combinaciones distintas que se han producido en los resultados. Es decir, sin contar los identificadores, cada fila es distinta. Y lo que he hecho ha sido ordenarla también teniendo en cuenta los identificadores. Entonces, aquí lo que tenemos es una consulta que tomamos los polígonos A y B, es decir, todas las posibles combinaciones de los polígonos, y para cada combinación obtenemos el resultado de la función. Y ahora, para evitar que la tabla saliera tan extensa, uso esta parte de seleccionar exclusivamente los elementos distintos de esas columnas. Para ello, tiene que estar ordenados por esos elementos y adicionalmente los ordeno por los identificadores, para que aquí no me aparezca cualquier identificador, sino que aparezcan los primeros elementos en los que se produce ese resultado. Y ordeno el resultado considerando esos identificadores exclusivamente. El resultado lo vamos a ver mejor en la presentación. Las operaciones que se consideran son contains, que comprueba si una geometría contiene a otra. Disjoin, que determina si dos geometrías no tienen ningún punto en común. Equals, que verifica si dos geometrías son iguales. Intersects, que determina si dos geometrías intersectan en algún elemento. Overlaps, verifica si las geometrías se superponen parcialmente. Touches, que evalúa si las geometrías se tocan pero no se superponen. Y Within, que verifica si una geometría está completamente contenida dentro de otra. El ejemplo está definido para que todas las relaciones sean ciertas en algún caso. Por ejemplo, aquí tenemos el polígono 1 consigo mismo. Es cierto que uno está contenido en otro, que son iguales, que intersectan, pero es falso que se superpongan parcialmente y es falso que se toquen. Por otro lado, se considera que uno está dentro de otro. Si consideramos el polígono 1 y el polígono 2, el polígono 1 es el azul y el 2 el verde, pues el 1 contiene al 2, no son disjuntos, no son iguales, intersectan, no se solapan, no se tocan, y el 1 no está dentro del 2. Si vemos la contraria, el 2 respecto al 1, no lo contiene, no son disjuntos, no son iguales, intersectan, no se solapan, no se tocan, y el 2 está dentro del 1. Por ejemplo, si miramos la columna disjoin, vemos que la única que aparece cierta es el 2 con el 4. El 2 es el verde y el 4 es el amarillo. Estos dos polígonos son un ejemplo de polígonos disjuntos. Pero si queremos ver si son los únicos disjuntos en la representación, nos podemos venir aquí. Aquí tenemos el detalle para cada una de las relaciones. Por ejemplo, aquí podemos ver que la única geometría que contiene a otra es la 1 que contiene a la 2.
Aquí tenemos la relación correspondiente a polígonos disjuntos y podemos ver que son disjuntos el 2 y el 4, el verde y el amarillo, y el 3 y el 4, el rojo y el amarillo. Y así tenemos el resto de relaciones también. Vamos a pararnos en esta de polígonos disjuntos. Vamos a ver la definición de esta consulta. Tenemos que la función de comprobación de la relación espacial se encuentra definiendo un join. De igual manera podría haber estado definido en el where. No necesariamente tiene que estar en la parte de select, como en el ejemplo anterior. Si queremos comprobar el resultado, podemos copiar esta sentencia y venirnos a pgadmin. Definimos una nueva consulta y la ejecutamos. Y aquí tenemos el resultado obtenido. Así podemos comprobar las relaciones que existen entre distintos conjuntos de elementos, en este caso polígonos. Aquí tenemos más relaciones que he documentado de esta forma. Pasamos a ver las relaciones espaciales entre líneas. Para el caso de las líneas he hecho lo mismo que para los polígonos. Tenemos 5 líneas con distintos colores y aquí asociamos el color de cada línea con su identificador. En este caso no hay transparencia y hay líneas que se solapan. Las más evidentes son la 1 y la 4 y no son tan evidentes, pero también se solapan la 2 y la 5. He usado los mismos ejes de coordenadas para la definición. Y aquí tenemos la definición. Aquí podemos ver el código para generar el ejemplo y obtener las relaciones sin repetición, como había hecho antes para los polígonos. Que la copio y la ejecuto en pgadmin. Y con esto tenemos otra tabla, la tabla de líneas. Y he obtenido relaciones similares a las que había obtenido para polígonos. Aquí podemos ver más claramente el resultado obtenido. Si vemos en la columna touches, la única relación que aparece como cierta es entre la línea 1 y la 2, es decir, aquí, la relación que existe entre estas dos líneas. Pero si tenemos duda de si esta relación es la única que hay, nos podemos venir aquí y aquí tenemos la consulta que la obtiene y el resultado obtenido. Nos podemos venir a pgadmin y ejecutar la consulta. En este caso se ha puesto la condición de que el primer identificador sea menor que el segundo, porque esta relación es simétrica. Pero si tenemos duda, podemos quitar esta restricción y ejecutar la consulta. Y podemos ver que efectivamente es simétrica. En cuanto a las relaciones espaciales entre puntos, de igual manera he definido estos 4 puntos. Y en este caso, las posibilidades que ofrecen los puntos son bastante más reducidas que las que ofrecen los polígonos o las líneas. Aquí tenemos el código para definirlos y obtener esas relaciones, al igual que se han obtenido para líneas y polígonos. Lo copiamos lo ejecutamos y aquí tenemos el resultado. Con esto tenemos las 3 tablas, líneas, polígonos y puntos. Y el resultado lo podemos ver mejor en la presentación. En los puntos la única posibilidad que hay es que sean iguales o que sean distintos. Entonces, si son iguales, pues un punto contiene a otro igual, no son disjuntos, son iguales, la intersección es cierta, no se solapan parcialmente y tampoco se considera que se toquen, y uno está dentro de otro. Y si los puntos son distintos, lo único cierto es que son disjuntos.
A continuación vamos a ver relaciones espaciales entre puntos, líneas y polígonos, es decir, combinando geometrías. Si consideramos polígonos y líneas, aquí tenemos la representación de los polígonos y las líneas y estos son los resultados que obtenemos. El primer elemento es un polígono y el segundo elemento es una línea. Entonces aquí estamos considerando el polígono 1 con la línea 1. El polígono azul con la línea azul. No está contenido, no son disjuntos, no son iguales, intersectan, no se solapan, no se tocan y no está dentro. En este caso no he incluido la instrucción, pero se puede obtener perfectamente a partir de las otras. Por ejemplo, si nos venimos a pgadmin y tomamos esta parte de obtención, la copiamos, definimos una nueva consulta, la pegamos y tenemos polígonos y líneas. Indicamos polígonos, líneas. La ejecutamos y tenemos el mismo resultado que tenemos representado aquí. 1, 2, 3, 4, 1, 1, 1. De aquí solamente destacar que overlaps no es cierto para ninguna, porque para que sea cierto han de tener la misma dimensionalidad. Es decir, overlaps puede ser cierto entre puntos o multipuntos, entre línea o multilínea o entre polígonos y multipolígonos, pero no pueden mezclarse las geometrías. Si se mezclan, devuelve falso. Entre líneas y polígonos lo obtenemos como lo hemos obtenido antes. Y evidentemente, contains debe ser todo falso, porque una línea no puede contener un polígono. Adicionalmente tenemos las relaciones entre polígonos y puntos, puntos y polígonos, líneas y puntos y líneas. Todas estas relaciones son muy útiles, porque como hemos visto se pueden usar para definir joins entre tablas y también para seleccionar elementos dentro de las tablas, si se usan en el apartado where. Con esto pasamos a las funciones del grupo de proximidad y medición. En primer lugar vamos a ver las funciones de buffer y distancia, y el resto las vamos a ver de forma combinada. Para la función buffer lo que he hecho ha sido definir un buffer para cada tipo de geometría que tenemos, punto, línea y polígono. Y como estábamos usando un SRC de coordenadas geográficas, antes de obtener el buffer lo transformamos para usar un SRC proyectado. Este en particular se conoce como Web Mercator, que es como el de Mercator que vimos en teoría, solo que usa un modelo esférico en lugar de elipsoidal, y esto hace que los cálculos sean más simples. Lo proyectamos mediante la función que ya conocemos, stTransform. Por ser un SRC proyectado, se pueden definir las distancias en metros en lugar de en grados. Entonces, para la función buffer, definimos los metros que queremos que tenga el buffer. Estos para el punto, estos otros para la línea, y para el polígono tenemos una cantidad negativa. Es decir, se hace un buffer hacia dentro del polígono. El resultado lo podemos ver aquí. Tenemos para la línea, para el polígono que es este, el buffer interior, y para el punto. Y esto también lo podemos ver en QGIS. Copiamos. Para verlo en QGIS accedemos al administrador de bases de datos. Entonces, si ya nos hemos conectado a la base de datos, la tenemos disponible. Y aquí tenemos las tablas definidas. Podemos abrir una ventana SQL y aquí pegamos la consulta. La ejecutamos y aquí tenemos el resultado. La unión de 3 consultas, que lo que hacemos es transformarlo usando este CRS y obtenemos el buffer correspondiente. Entonces el resultado es un polígono. Pues aquí tenemos los 3 polígonos. Entonces lo que podemos hacer es indicarle que lo cargue como una capa nueva y pulsar sobre cargar. Y con esto ya lo tiene cargado. Le llama capa de consulta. Lo podemos ver en QGIS. Para verlo mejor podemos desactivar esta capa.
Es decir, desde QGIS también podemos definir consultas y el resultado, si tiene la estructura de una capa, podemos añadirlo como una capa nueva a la presentación de QGIS e integrarla con otras capas. Por ejemplo, aquí tenemos el polígono y el buffer interior. Si por ejemplo quisiéramos definir un buffer exterior, en lugar de menos 2000 le indicamos 2000, le damos a ejecutar y le damos a cargar. Y aquí tenemos la nueva capa. Esa era la capa anterior y esta es la nueva capa. En este caso el buffer del polígono es exterior. Para el caso de distancia, podemos definir distancia entre cualquier par de objetos, del mismo tipo o de distinto tipo. Entonces lo que he hecho ha sido definir una consulta donde se obtienen las distancias para todas las combinaciones de objetos. Aquí lo tenemos entre puntos y líneas. Obtenemos la distancia después de hacer la transformación, porque tenemos la misma situación, que queremos trabajar con metros con coordenadas proyectadas. Y de esta manera obtenemos la distancia para todas las combinaciones posibles entre puntos y líneas, entre puntos y polígonos, entre líneas y polígonos, entre puntos y puntos, líneas y líneas, y polígonos y polígonos. Entonces he definido la restricción de que solamente se muestren las distancias que sean mayor que 0 y está ordenado por los identificadores. Y el resultado que tenemos es este. Le he puesto estos nombres abreviados de tipo para que encajara la tabla en la transparencia. En cuanto a área, longitud y perímetro, para las distintas geometrías obtenemos los tres valores: área, longitud y perímetro, e igualmente haciendo la proyección correspondiente antes de aplicar la función. Unimos los resultados y el resultado que se obtiene está en esta tabla. Para la geometría línea solamente tiene sentido la longitud, el resto devuelve ceros, como vemos. Para los polígonos podemos calcular el área y el perímetro, y para el punto no tiene sentido ninguna de estas mediciones. Entonces, en cualquier caso, si no tiene sentido, devuelve 0. Con esto llegamos a las operaciones de transformación. Para las transformaciones ya vimos estas funciones en la presentación sobre bases de datos espaciales. Ahora nos vamos a centrar en la diferencia, intersección y unión. En particular vamos a ver diferencia con las distintas geometrías, ya que con la intersección y la unión las situaciones que se producen son exactamente las mismas que vemos con esta función. La diferencia entre dos polígonos la obtenemos mediante esta consulta. Aquí obtenemos las combinaciones de los polígonos, ponemos la restricción de que queremos trabajar con los polígonos 1 y 3, el 1 es el azul y el 3 es el rojo, y aquí obtenemos la diferencia entre ambos polígonos. Lo podemos ver con QGIS. Y si queremos cualquiera de las otras operaciones, simplemente nos venimos y tomamos la intersección. Y esa es la intersección entre los dos polígonos. En el caso de la diferencia línea-línea, la formulación de la consulta es la misma que para los polígonos, simplemente que sustituimos polígonos por líneas. Y en este caso, lo que se obtiene es la diferencia entre la línea 1, que es la azul, y la línea 4, que es la amarilla. La línea que va desde el punto 2, menos 1 hasta el punto 2, 0, 5. Y después la línea que va desde el punto 2, 3,5 hasta el punto 2, 5. Podemos hacer la consulta desde QGIS. Y aquí tenemos la línea representada. Por ejemplo, la diferencia entre líneas y polígono. Aquí tengo todas las líneas y quiero obtener la diferencia de entre ellas y el polígono 1. El resultado es este representado aquí. Y lo podemos ver si queremos en QGIS. Se ha cortado el trozo del polígono 1.
En el caso de la diferencia entre polígono y línea, el resultado visiblemente es el mismo. Pero si se miran los datos, estos son los datos originales que había, al obtener la diferencia entre un polígono y una línea, lo que hace es redefinir los puntos del polígono, añadiendo puntos intermedios. Y así podemos seguir viendo las distintas combinaciones. Para acabar de ver las transformaciones, vamos a ver este grupo de operaciones de transformación. La de centroide, que obtiene el punto central o promedio espacial de la geometría que se trate. Convex hull obtiene la envolvente convexa más pequeña que puede contener la geometría. Es decir, la envolvente que no tiene concavidades, la envolvente que no tiene ningún vértice apuntando hacia adentro. Y envelope, que hemos usado en práctica, que obtiene el rectángulo mínimo que envuelve a la geometría. Aquí tenemos el centroide de polígonos. A partir de la tabla indicamos que queremos obtener el identificador y aplicamos la función centroide a la geometría. Y a partir de cada uno de los polígonos obtenemos un punto. También lo he hecho obteniendo la unión de los polígonos. De la misma manera lo podemos obtener para líneas. Para la unión de todas las líneas. En el caso de los puntos, el centroide de cada punto coincide con el punto correspondiente. Lo único que he hecho ha sido obtener el centroide de la unión de los puntos. En el caso de la función convex hull, la he aplicado a la unión de los polígonos. Y debajo tenemos el resultado obtenido, la envolvente convexa mínima. En el caso de las líneas lo vemos más claro todavía. Y para los puntos exactamente igual. Para la función envelope, la unión de los polígonos y el mínimo rectángulo envolvente de esos polígonos. La unión de las líneas, la unión de los puntos. Por último tenemos las operaciones adicionales que no forman parte del estándar OGC. Esta es similar a estas dos que ya vimos. Y ST-transform lo hemos usado varias veces, en esta presentación y en la de bases de datos espaciales. Y esta otra, simplify, la vamos a ver en una presentación aparte. Como conclusiones, hemos repasado estas operaciones, que son solo una muestra de las operaciones disponibles. El estándar OGC es una referencia en todo este tema, en particular en lo que se refiere a las operaciones, como hemos visto. Pero hay que tener claro que las operaciones del estándar no son las únicas, sino que cada sistema implementa sus propias operaciones.